Como ya se manifestó hace un momento, tiene que ver con la nueva escala de multas en una inspección laboral de este año. Tengan en cuenta que las escalas de multas laborales se actualizan siempre que hay un incremento de la UIT, la Unidad Impositiva Tributaria. Así que no es que haya habido, y es importante precisarlo, una modificación normativa, sino lo que ha sucedido es que como consecuencia de cambio del OIT que se realiza todos los años, siempre existe un incremento de las multas. Este es un tema muy particular porque eso implicaría que progresivamente las multas se van a incrementar todos los años, lo cual, claro, para los sujetos inspeccionados puede resultar algo bastante complicado en términos económicos. La tendencia, porque esa es la idea, por lo menos que originalmente sustentó el desarrollo de esta tabla de multas, era que siempre esta tabla sea revisada cada 2 años, con la finalidad de que en función de la realidad económica, esta tabla sea ajustada. Durante muchos años, esta tabla no ha tenido ningún ajuste nuevo, así que prácticamente simplemente lo han dejado ahí, el Ministerio de Trabajo. Entonces, como consecuencia de eso, claro está que cada vez el sujeto inspeccionado que comete faltas va a tener multas más elevadas. Así que por eso la sugerencia, y esa es parte de la exposición que vamos a realizar el día de hoy, es que siempre y cuando se evalúen los temas laborales dentro de una empresa, hay que hacer una proyección de cuáles son los problemas que podría enfrentar la empresa en una fiscalización laboral. Tengan en cuenta que ya la SUNAFIL está realizando una serie de actividades, ya de este año incluso, donde ha estado requiriendo, por ejemplo, el cumplimiento de cuotas, como la cuota de trabajadores con discapacidad, ¿no? Que es uno de los temas que lamentablemente muy pocas empresas le dan importancia, pero que es una exigencia legal, ¿no? Otro tema que también la SUNAFIL investiga es el que tiene que ver con la parte salarial. Entonces, hay una serie de aspectos que la SUNAFIL ha estado verificando en los últimos meses y por esa razón aprovechamos el espacio para poder sugerir a las empresas que, tomando en cuenta que estamos iniciando el año, sería conveniente que lleven a cabo un diagnóstico laboral. Un diagnóstico laboral viene a ser un estudio llevado a cabo por especialistas que tiene la finalidad de verificar cuál es la situación de la empresa en cuanto a los temas laborales. En un diagnóstico laboral, lo que normalmente se analiza es la situación de los contratos, se verifica también cuáles son las políticas que utiliza la empresa para organizar la actividad laboral. Nos referimos principalmente al Reglamento Interno de Trabajo, al Manual de Organización y Funciones, también nos referimos a la política de prevención frente al hostigamiento sexual. También se considera como parte de esas políticas y reglamentos al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, en conclusión, hay una serie de aspectos a considerar sobre este punto, ¿no? Por eso, las empresas siempre deben tener claro cuál es su realidad laboral, qué tipo de normas son las que regulan sus actividades. Empezando, justo quería desarrollar como primer tema de esta capacitación, este webinar gratuito, cuál es el marco normativo de la SUNAFIL. Cuando nosotros hablamos de la SUNAFIL, nos referimos a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Esta superintendencia, si bien es un órgano que se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo, actúa de manera independiente a nivel funcional. Entonces, muchas veces, cuando escucho a los empleadores que me comentan que el Ministerio de Trabajo lleva a cabo las inspecciones de trabajo, eso era antes. Actualmente es la SUNAFIL la que ha centralizado todas las actividades de fiscalización. Así que, tomando en cuenta los objetivos de la SUNAFIL, puede llevarse a cabo una serie de actividades de inspección. Normalmente se dividen las actuaciones inspectivas en dos: la actuación inspectiva de vigilancia o de verificación de las normas laborales, que son aquellas actuaciones que puede generar por parte de la SUNAFIL la aplicación de multas si se observan que las empresas no cumplen con las obligaciones laborales. Una segunda actuación inspectiva es la que es conocida como la actuación de orientación. La SUNAFIL no solo cumple, digamos, un papel sancionador, sino que también puede actuar
buscando ante todo, más que sancionar, la prevención. Y por eso los inspectores de trabajo también llevan a cabo una serie de capacitaciones. Esas capacitaciones pueden ser solicitadas por empleador, pueden ser también solicitadas por trabajador, ¿no? O los trabajadores en general. Los sindicatos también podrían requerir una participación de la SUNAFIL en lo que se refiere a la capacitación. Y también muchas veces la SUNAFIL de oficio remite a través de la casilla electrónica datos para que se lleve a cabo las capacitaciones. Por ejemplo, convoca a los empleadores para que participen en determinadas capacitaciones que la propia SUNAFIL elabora o desarrolla. Por ejemplo, yo he visto que el año pasado la SUNAFIL ha estado invitando a muchas empresas para que participen en capacitaciones virtuales sobre teletrabajo, sobre jornada de trabajo, también lo que tiene que ver con lo que son las obligaciones en materia de seguridad social en salud y de pensiones. Entonces, la SUNAFIL siempre está atenta a la importancia de conocer las normas laborales, no solo por parte de los empleadores, sino también por parte de los trabajadores. Así que lleva a cabo este tipo de capacitaciones gratuitas para que todas las personas que forman parte de entornos laborales lo conozcan. Ahora, adicionalmente, más allá de las actuaciones inspectivas, antes incluso de llevar a cabo una acción inspectiva, la SUNAFIL también puede remitir cartas inductivas. Las cartas inductivas son documentos que tienen como finalidad que los trabajadores se informen sobre sus obligaciones laborales y entre las exigencias que plantea una carta inductiva, normalmente es la entrega de información. O sea, la información que se puede entregar es básicamente información sobre contratos de trabajo, puede ser sobre políticas, por ejemplo, se han llevado a cabo como 4 o 5 cartas inductivas en los últimos meses, específicamente el año pasado, y tenían que ver justamente con políticas salariales, tenía que ver también con la verificación de otros documentos, por ejemplo, lo que se conoce como formalización laboral, que tiene que ver con los contratos de locación de servicios, ¿no? Cuando esos contratos de repente están desnaturalizados y así otro tipo de documentos. Un favor, justo acabo de recibir un mensaje de Karim Mina. Me comenta que parece que no se está escuchando. No sé si me pueden confirmar si se puede oír bien, ¿no? Si no, para corregirlo inmediatamente. Sí, logramos escucharlo perfectamente. De pronto es el internet de nuestra participante, Karim. Por favor, si puede verificar ello. Ah, ya, perfecto. Sí, también Roxana y Neidi acaban de indicarme que sí se está escuchando. Entonces, Karim, sí le pediríamos por favor que verifique bien sus sistemas. De repente por ahí hay un inconveniente técnico que podría resolverlo para que pueda escuchar, ¿no? Igual tengo entendido que esta sesión es grabada, así que también podría solicitar la grabación si es que hay una parte que no puede escuchar correctamente. Bien, ya con ese visto bueno, proseguimos. Lo que quería mencionar en esta primera diapositiva es que cuando nosotros queremos conocer cómo funciona la ZONAFIL, hay que recurrir primero a algunas normas. Estos dispositivos son dos los principales. El primero es la ley número 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, y esta ley tiene a su vez su reglamento, que es el Decreto Supremo número 019-2006-TR. ¿Por qué esas normas son importantes? Porque a través de ellas se establecen cuáles son las facultades de los inspectores de trabajo, se establece también cuáles son los límites, ¿no? Al momento de que un inspector de trabajo lleva a cabo las actuaciones inspectivas. Y también, en el caso específico del reglamento de la ley, vamos a observar cuál es el listado de infracciones que puede cometer un sujeto inspeccionado. Las consecuencias de llevar a cabo este tipo, recaer en estas infracciones, es que, como siempre, hay una obligación por parte del inspector de trabajo de sancionar solo cuando se comete una infracción que esté debidamente tipificada. Quiere decir que si la infracción sobre una determinada materia laboral se encuentra descrita, sí puede originarse una sanción. Pero si usted, digamos, realiza una determinada acción y el inspector de trabajo, eso debe ser multado, pero ese acto no se encuentra calificado dentro de esta normativa como infracción, entonces no corresponde aplicar ninguna multa. Es por eso la importancia de que exista un listado de sanciones que deba aplicar los inspectores de trabajo
cuando observan la comisión de estos actos. Además, tengan en cuenta que también el reglamento de la ley establece un cuadro de multas, ¿no? Este cuadro de multas, que justo también lo vamos a comentar en un momento, establece en qué condiciones se debe aplicar una multa en contra de los sujetos inspeccionados. Las condiciones normalmente son tres, porque se evalúa el nivel de la infracción o el grado de la infracción, si es leve, grave, muy grave. También se analiza el tipo de empresa, es decir, qué régimen es el que está desarrollando la empresa, si es régimen de la microempresa, pequeña empresa o una MIPE, y también se evalúa la cantidad de trabajadores que han sido afectados con una acción o comportamiento de parte del empleador. Entonces, esos criterios de análisis lo vamos a repetir en un momento, ¿no? Además de revisar este marco legal, también es importante conocer cuál es la normativa interna que utilizan los inspectores de trabajo para impulsar o llevar a cabo las actuaciones inspectivas. Las normas internas se dividen en protocolos y directivas, que son disposiciones que son publicadas, así que pueden ser perfectamente conocidas por los sujetos inspeccionados, a través de las cuales se establecen reglas específicas de cómo se debe realizar cada tipo de actuación inspectiva. Entonces, de esa manera, los inspectores de trabajo pueden conocer de qué manera se debe llevar a cabo este tipo de acciones inspectivas y también de esa manera pues, se puede tener una idea de cuáles son los criterios que va a aplicar cada inspector de trabajo al momento de que evalúa o que evalúe una determinada situación. Por ejemplo, una de las principales actuaciones inspectivas que lleva a cabo la SUNAFIL es la que tiene que ver con la formalización laboral. La formalización laboral implica verificar si la empresa está registrando correctamente a sus trabajadores a través de registro. Este registro es uno de los componentes de la planilla electrónica y a través de él se debe dar de alta a los trabajadores y esta alta implica también entregar una constancia al trabajador de manera obligatoria. Entonces, cuando se lleva a cabo este tipo de actuaciones inspectivas, los inspectores, conforme a las directivas que se han dictado sobre la materia, lo primero que evalúa es si los trabajadores, es decir, las personas que están realizando actividades dependientes de prestación de servicios para la empresa, si estas personas se encuentran en la planilla, es decir, registrados en el registro. Por otro lado, también muchas veces solicitan que se haya entregado ese tipo de constancias, así que la SUNAFIL puede solicitar el cargo, ¿no?, de la constancia, es decir, que ha sido firmada por el trabajador. También la SUNAFIL puede evaluar si la empresa utiliza para contratar personal lo que vienen a ser contratos civiles o contratos de locación de servicios. Entonces, ese tipo de contratos, como muchos de ustedes saben perfectamente, no son contratos que se utilicen para personal subordinado. Entonces, acá los contratos de locación de servicios son contratos que se aplican para personas que desarrollan su actividad de manera autónoma, es decir, personas que califican como terceros para la empresa. Es por eso que los locadores de servicios son contratados para actividades muy concretas, donde no se requiere tampoco una asistencia al centro de trabajo, tampoco se requiere que estén sujetos a un horario porque no van a tener que ser fiscalizados para la realización de sus labores. Y adicionalmente son personas que por las características del servicio que brindan, van a estar sujetos exclusivamente a las obligaciones planteadas en el contrato, porque el tipo de trabajo o actividad que van a realizar ellos es netamente de coordinación, no de subordinación. Entonces, frente a eso, los inspectores son muy cuidadosos y verifican hasta qué punto una persona que emite recibo por honorarios, es decir, un locador de servicios, realmente es locador. Y por eso, uno de los protocolos que se aplican para el tema de la formalización laboral coloca un listado de indicios que podría considerar un inspector de trabajo para detectar si realmente la empresa está utilizando correctamente o no este tipo de contratos. Por ejemplo, un indicio de laboralidad que puede servir al inspector para detectar que estamos frente a un trabajador y no un locador es el hecho de que el puesto que está realizando esta persona o la actividad que realiza esta persona sea considerado en el organigrama de la empresa. Otro indicio es si estas personas están recibiendo capacitaciones que son asumidas por la empresa. También si se le entrega algún tipo de manual o reglamento que es exclusivo para los trabajadores. Entonces, hay una serie de indicios, hay un listado bien completo de indicios que los inspectores de trabajo van a considerar al momento de realizar su actividad inspectiva.
Es por eso que estos protocolos también permitirían a los sujetos inspeccionados conocer cuáles son los criterios que van a tener en cuenta estos inspectores. Y finalmente, otro documento que también resulta importante que sea conocido por los sujetos inspeccionados son los precedentes vinculantes de la SUNAFIL. Los precedentes vinculantes vienen a ser documentos a través de los cuales los inspectores de trabajo, ya en la etapa del procedimiento sancionador, determinan cuál es la solución de un caso concreto. Ahora, la última instancia administrativa a nivel del procedimiento sancionador es el Tribunal de Fiscalización Laboral. Este tribunal es el que emite las resoluciones que tienen mayor alcance dentro de la SUNAFIL. Estas resoluciones, si bien pueden resolver un caso concreto, en muchas ocasiones los propios vocales de las salas deciden que estas resoluciones sirvan como precedente vinculante. ¿Qué significa precedente vinculante? Vinculante, justo el término vincular, tiene que ver con la obligatoriedad de que los encargados de repartir justicia administrativa, como en este caso son los inspectores de trabajo en el ámbito laboral, ellos tienen la obligación de atender a estos precedentes. Si su actuación se desarrolla fuera del marco de estos precedentes, los sujetos inspeccionados perfectamente podrían impugnar una multa y por esa razón el Tribunal de Fiscalización Laboral le puede dar la razón por el hecho de que se aparta el inspector del precedente vinculante. Entonces, los precedentes vinculantes, a fin de cuentas, otorgan un marco para que los sujetos inspeccionados sepan de antemano en qué casos realmente están actuando correctamente y que no amerita multa. Y por eso estos precedentes sirven como criterios complementarios a lo que se establecen en las normas y en el reglamento en materia de la SUNAFIL. Así que por eso es recomendable que se consideren estas resoluciones también como criterios importantes. Todos los años los inspectores de trabajo emiten precedentes vinculantes sobre diversas materias, ¿no? Que más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, ya nos permiten que este tipo de decisiones tengan predictibilidad. Pero nosotros ya sabemos que en el caso de que un inspector revise un caso, cuál es la probabilidad de que emita un pronunciamiento que sea a nuestro favor o en nuestra contra. Estos son, digamos, las normas o criterios que hay que considerar en el marco de la SUNAFIL. Claro está, difícilmente un sujeto inspeccionado, una empresa, va a tener conocimiento de todos ellos. Por eso es recomendable que siempre cuando se enfrente o afronte una inspección del trabajo pueda contar con el apoyo o la asesoría de un abogado laboralista y que conozca el ámbito del sector privado, porque recuerden que la SUNAFIL realiza investigaciones en el ámbito del sector privado, en el ámbito laboral propio de este sector. Así que si es una persona adecuadamente formada, va a tener un conocimiento claro de cuáles son los últimos criterios de la SUNAFIL, además de conocer las normativas, tanto las normativas legales como las normativas internas. La SUNAFIL, como lo hemos explicado en anteriores capacitaciones, desarrolla sus fiscalizaciones en función de determinadas materias. Acá hemos colocado las 8 materias principales que van a ser consideradas por los inspectores de trabajo. La más común, las actuaciones inspectivas más conocidas, son las que tienen que ver con las relaciones laborales. Cuando hablamos de relaciones laborales, nosotros nos referimos a la verificación de los contratos de trabajo, sino también evaluar si se está pagando a los trabajadores las remuneraciones exigidas por ley, si se paga la remuneración mínima vital, si se utilizan los contratos de manera correcta, si se entregan otro tipo de beneficios, como por ejemplo la compensación por tiempo de servicios, vacaciones, etcétera. Entonces, este tipo de materias son las que recurrentemente la SUNAFIL investiga. Además, también contamos con materias como el empleo y colocación, que tienen que ver con las agencias de empleo. También los contratos que, si bien son de carácter comercial, no son de carácter laboral, pero pueden tener un impacto en materia laboral si se utilizan figuras fraudulentas. Aquí estamos hablando de la intermediación laboral y la tercerización de servicios. También tenemos lo que viene a ser la formación para el trabajo, que tiene que ver con las modalidades formativas laborales. También es una materia que investigan los inspectores, a pesar de que estas personas no califiquen como trabajadores. También tenemos el caso de la contratación de trabajadores extranjeros,
la materia de la seguridad social que se da tanto en salud y pensiones, lo que es la seguridad y salud en el trabajo, que podríamos considerar como el segundo tema, los inspectores de la ZONAFIL prestan importancia, ¿no? Y finalmente tenemos la labor inspectiva, que tiene que ver con aquellas infracciones que cometen los sujetos inspeccionados cuando se lleva a cabo una inspección de trabajo. Entonces, cuando, por ejemplo, se le envía información a través de la casilla electrónica y los sujetos inspeccionados no contestan, eso implicaría una especie de desatención de los pedidos que hace la ZONAFIL, y por esa razón podría aplicarse una multa en contra de la empresa por esta omisión o incumplimiento de respuesta. También, por ejemplo, en el caso de que la ZONAFIL invite a la empresa a comparecer en las oficinas de la ZONAFIL y el sujeto inspeccionado no va, entonces, eso también puede generar que se presenten inconvenientes, ¿no? Para que podamos hablar de la aplicación correcta, ¿no? De las medidas inspectivas. Entonces, si una persona o si el sujeto inspeccionado no va a la comparecencia, los inspectores de trabajo consideran ese tipo de abandono o esta inasistencia como una obstrucción a la labor inspectiva. Y esto también origina la aplicación de multas. Bien, ahora, continuando ya con la parte de lo que viene a ser la escala de multas, primero nosotros mencionábamos que son tres los criterios que hay que considerar para saber cuál es el monto de la multa que nos van a aplicar en el caso de un incumplimiento laboral. Entonces, los niveles o grados de infracción son tres. Hay infracciones que son leves, hay infracciones que son graves y hay infracciones que son muy graves. Nos queda claro que la infracción leve es aquella que el nivel de la multa es menor y solo se aplica para incumplimiento de obligaciones que son meramente formales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de no entregar un certificado de trabajo puede ser considerado como una infracción leve porque tiene que ver con exigencias netamente documentarias, no exigencias que tengan que ver con el fondo. Las exigencias de fondo, el incumplimiento de dichas exigencias, son calificadas como infracciones graves y muy graves. La diferencia entre la infracción grave y muy grave es que en el caso de las infracciones graves se plantean incumplimiento de obligaciones que tienen una trascendencia mayor a la que es meramente formal, mientras que las infracciones muy graves son aquellas que no solo son pluriofensivas. El término pluriofensivo quiere decir que no solo afecta el derecho a trabajo, sino otro tipo de derechos de carácter fundamental. Por ejemplo, cuando se le despide a una trabajadora en estado de embarazo sin mayor justificación, ahí se estaría vulnerando, ¿no? Una norma laboral que tiene que ver no solo con la protección del derecho al trabajo de la trabajadora, sino que también se estaría afectando el deber del Estado y de los sujetos o ciudadanos en general de proteger a personas vulnerables como aquellas personas que están en estado de maternidad. Así que ese deber también se infringe cuando se toma una decisión como el despido injustificado en estos casos. Es por eso que por generar una ofensa o una afectación a bienes jurídicos esenciales para nuestra sociedad, es que se califica esto como una infracción muy grave. Y es por eso que las multas que se aplican por infracciones muy graves son las multas más elevadas. Ahora bien, para continuar, acá tenemos las tablas que se aplican en materia laboral. Como pueden observar, esta tabla es de la microempresa, la primera, y la segunda es de la pequeña empresa. Justamente son las multas administrativas, que son conocidas como las multas MIPE. MIPE porque es para micros y pequeñas empresas. Les comentaba al inicio que para aplicar multas no solo se va a considerar la gravedad de la infracción, sino que también hay que considerar el tipo de régimen laboral. Como ustedes saben, la diferencia entre el régimen de la micro, la pequeña y el régimen general es básicamente que en el caso de la microempresa, las empresas se registran ante el Ministerio de Trabajo y para eso les exigen como único requisito tener ventas anuales que no superen de 150 UITs. En el caso de la pequeña empresa, se aplica también un tope, es decir, son aquellas empresas que de repente tienen más, o sea, sus ventas anuales son mayores a 150 UITs, pero que no superan a 1.700 UITs, ¿no? Y finalmente, la del régimen que es general, es la que en la siguiente tabla, justo aquí,
hemos denominado no MIPE, ¿no? Son aquellas que claramente superan las 1.700 UITs en ventas anuales. Entonces, la no MIPE se aplica tanto para medianas empresas como para grandes empresas, que para efectos laborales no tienen distinción, aunque para efectos tributarios sí se podría dar. Y bueno, como pueden observar aquí también tenemos una tabla adicional que hemos agregado que se aplica exclusivamente para lo que son los empleadores del hogar. Tengan en cuenta que en el régimen de trabajo del hogar no estamos hablando de empresas que tienen fines de lucro. Es por eso que me parece de manera adecuada los inspectores de trabajo o en todo caso los legisladores laborales han decidido incluir y considerar una tabla específica para sancionar a aquellas personas que no son personas jurídicas, sino que son personas naturales. Ser personas naturales se les puede aplicar o se les debería aplicar medidas que no resulten tan onerosas. Ahora, para analizar estas dos tablas, vamos a regresar a la tabla anterior, que es justamente de la micro y la pequeña empresa. Como mencioné, no es que la normativa que regula la tabla de multas se haya modificado. Lo único que se está haciendo es actualizar el monto de la UIT. Por ejemplo, siempre para calcular la multa hay que considerar estas cifras que vemos aquí en cada una de las tablas. Por ejemplo, en el caso de una infracción leve que se aplica para una microempresa, se utiliza como factor el 0.045. Entonces, es cuando un trabajador se ha visto afectado por el incumplimiento de una norma laboral. Entonces, si queremos calcular cuál es la suma dineraria que tiene que pagar la empresa como consecuencia de haber incurrido en esta multa, es considerar el factor, en este caso 0.045, y multiplicarlo por la UIT vigente. Es decir, estaríamos multiplicando por 5.350. Entonces, de esa manera obtenemos la cifra de 240 soles, que es la multa que resultaría aplicable para el caso de infracciones de carácter leve, donde en la microempresa y donde la única persona afectada va a ser una persona. Ahora, obviamente, para nosotros saber en qué acápite nos encontramos en cuanto a las multas, tenemos primero que identificar cuál es la infracción cometida y cuál es su gravedad, ¿no? En el caso de las infracciones que tienen que ver, por ejemplo, con falta de pagos, son infracciones consideradas como graves. Por ejemplo, el hecho de no pagar la gratificación a tiempo o las remuneraciones mensuales a tiempo, o no pagarlas simplemente. Entonces, en esos casos, las infracciones son calificadas como graves. Para hacer otro ejercicio, digamos que nosotros tenemos la condición de una pequeña empresa porque nuestras ventas anuales han superado las 150 UITs. Es por esa razón que nosotros nos hemos registrado como pequeña empresa ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, si cumplimos con este requisito, al momento que el inspector detecta un incumplimiento por no pagar, digamos, gratificaciones, porque recuerden que en las pequeñas empresas es obligatorio pagar gratificaciones y CTS, solo que en función de 15 días, a diferencia del régimen general, que es al 100%. Así que ahí, si es que yo no pago gratificación, que es un concepto remunerativo, me pueden aplicar una multa por infracción grave. Digamos que el número de afectados a quienes no les he pagado la gratificación sea de 8 trabajadores. Entonces, si revisamos la tabla de la pequeña empresa, que es la que está abajo, vamos a verificar, vamos a vincularlo primero con el otro dato de que es una infracción grave. El factor aplicable que se utiliza para empresas que tienen de 6 a 10 trabajadores afectados, el factor es de 0.59. Entonces, 0.59, si lo multiplicamos por la UIT vigente, que es 5.350, nos va a dar como resultado que la multa aplicable por no pagar gratificaciones, y cuando la cifra o número de afectados es de 8, sería equivalente a 3.156.50 soles. Entonces, es una cifra nada despreciable. Claro, como están viendo en la tabla, eh, cada vez que se presenta una nueva infracción con mayor cantidad de trabajadores, se va incrementando la multa. Por ejemplo, si es que el número de afectados no hubiera sido 8, si no hubiera sido 50 trabajadores, ahí la multa ya no sería de 3.156.50 soles, sería de 8.667 soles. O sea, es una multa, obviamente, que genera una mayor afectación a
desde el punto de vista económico. Entonces, esos son los criterios que debemos considerar justamente sobre este tema, ¿no? Luego tenemos, bueno, aquí tenemos la tabla que es NOMIPE, que como ya mencioné, se aplica para empresas que son medianas o grandes, y como pueden observar, los factores son más elevados que los anteriores. Ya aquí, en el caso de las empresas que son NOMIPE, como podemos ver, la multa más alta que se puede aplicar a una empresa, por ejemplo, por una infracción muy grave. Ejemplo de infracción muy grave, el no pagar la remuneración mínima vital. Es un ejemplo de infracción muy grave. Otro ejemplo de infracción muy grave es cuando la empresa no elabora la política salarial y no la comunica a sus trabajadores, al igual que el cuadro de categorías y funciones. Entonces, para este tipo de infracción, la máxima multa que se debería aplicar, y aquí dice claramente la tabla, cuando el número de afectados es de 1000 a más, sería de 45 UIT. Entonces, cuando estamos hablando de 45 UIT, nos referimos a una suma bastante elevada porque sería equivalente a 240.750 soles. Entonces, esa es la multa más alta que podría aplicar un inspector de trabajo. Entonces, 240.000 es bastante, ¿no? Sin contar que esto obviamente se aplica para empresas. Para lo que son los empleadores del hogar, como podemos ver abajo, se aplican otras sumas. Por ejemplo, cuando son infracciones leves, estamos hablando de que tienen que asumir un pago de 267.50 soles. Cuando son infracciones graves, es un total de 695.50 soles. Y para infracciones muy graves son de 1.327.50 soles. Entonces, las multas para una persona natural aquí no son nada despreciables, pero igual hay que tenerlas en consideración dependiendo del nivel de la infracción. En el caso de infracciones que están vinculadas con afectaciones a la labor inspectiva, acá se establece que la multa va a ser como máximo de 4.50 UITs. Estamos hablando de un total de 24.075 soles. O sea, es un monto definitivamente nada despreciable, bastante elevado, y eso solo ocurre cuando se presentan obstrucciones a la labor inspectiva. Entonces, esos son los criterios que hay que considerar al momento de establecer o calcular las multas, ¿no? Ahora bien, para poder, justo ya nos quedan nada más 5 minutos, para de repente poder absorber algunas dudas, voy a revisar el chat. Tenemos algunas preguntas que han estado formulando los participantes. Por ejemplo, tenemos la pregunta de César Torres, que nos consulta si dice una persona está por recibo por honorarios, si le tienen que hacer un contrato. Cuando nosotros hablamos de contrato, nos referimos a un acuerdo. El acuerdo puede ser expresado de manera verbal o por escrito. Entonces, en la medida que usted emite recibo por honorarios, ya tiene un contrato de carácter civil. Ahora, claro, ese contrato posiblemente es verbal, porque las normas civiles no obligan a que se elabore necesariamente un contrato por escrito. No obstante, los abogados sugerimos siempre que para temas laborales siempre es conveniente contar con un documento por escrito que de repente brinde más detalles de los que puede colocarse en el recibo por honorarios. Por eso que para los contratos de naturaleza civil y para los contratos laborales, a pesar de que no sea obligatorio que estos contratos sean por escrito, salvo excepciones, igual nosotros recomendamos que se celebre por escrito. Tenemos una pregunta de Blanca que dice, ¿cómo es la regulación para practicantes? En el caso de los practicantes, entiéndanse practicantes preprofesionales o profesionales, ellos no van a tener contrato de trabajo, sino lo que hay que celebrar es un convenio. Los beneficios que ellos van a tener son, en primer lugar, no van a recibir remuneraciones, sino subvenciones. Las subvenciones, cuando los practicantes realizan una jornada completa, no debe ser inferior a una remuneración mínima vital. Luego, cada 6 meses ellos van a tener derecho a una media subvención, es decir, adicional a la que ya están percibiendo de forma regular. Y finalmente también van a tener derecho a 15 días de descanso anual cuando hayan completado un año de servicios. También ellos van a tener el derecho a gozar de un seguro de accidentes o contra accidentes y enfermedades, que eso lo va a pagar el empleador, la empresa que lo contrata. Si bien no estamos hablando de un seguro como de salud, que es un seguro regular, por lo menos es un seguro que ayuda, ¿no? En caso de accidentes o incidentes. Tenemos por otro lado una pregunta de Joel que dice, si, dice, para trabajo infantil y trabajo forzoso,
Claro, obviamente para trabajo infantil y trabajo forzoso nos referimos a infracciones que son de alta gravedad y en esos casos podríamos hablar que la aplicación de la multa es la más alta, porque son infracciones muy graves, así que ahí habría que analizar nada más cuántas personas han sido afectadas. Por ejemplo, si el número de personas afectadas ha sido de 36, o de 36 para poner un ejemplo, la multa aquí aplicable sería hacer una infracción muy grave de 36.112.50 soles, cuando es una empresa que no MIPE, ¿no? Es ni micro ni pequeño. Rocío pregunta si nos podría decir una referencia o el criterio de cómo clasificar una infracción leve, grave y muy grave. Lo que pasa es que aquí, más que un criterio, como ya hemos explicado en la anterior diapositiva, lo que hay que hacer es revisar el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, porque en ese reglamento se encuentra el listado exacto, y obviamente hay que revisar la versión actualizada, se encuentra el listado exacto de infracciones que comete una empresa. Entonces, ahí en el listado se establece con claridad qué infracciones son leves, qué infracciones son graves y qué infracciones son muy graves. Entonces, Rocío, lo que hay que hacer ahí es verificar esta norma, es un dispositivo, prácticamente son como 15 páginas, si no me equivoco, en las que se desarrolla todas las tipologías o, bueno, o todas las infracciones, ¿no? Han habido varias modificaciones, por eso la extensión. Así que sería recomendable que revise ese documento que es, nuevamente repito, el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. César pregunta, si el empleador quiere que cumpla ciertos horarios como un trabajador normal, ¿estaría bien? Bueno, si eres un locador y el empleador te exige que cumplas horarios, definitivamente ese es un indicio de que tú no eres un locador, sino eres un trabajador. Habría que analizar si está presente otro tipo de indicios. Y si hay varios indicios de laboralidad, entonces el contrato que han celebrado contigo de locación de servicios sería un contrato desnaturalizado absolutamente. Osmar pregunta qué podría hacer si el trabajador no quiere ingresar a planilla. Lo que pasa es que la decisión de ingresar a planilla no depende del trabajador, sino depende de la naturaleza o las características del puesto. Si un trabajador, por ejemplo, realiza una actividad que es dependiente, por ejemplo, una persona de limpieza dentro de un edificio, una junta de propietarios viene a ser el empleador en este caso. Entonces, esa persona, si bien puede indicarle a la junta de propietarios que no quiere ingresar a planilla, bueno, en la práctica lo va a tener que hacer porque es una exigencia legal. Y si la junta de propietarios no lo hace, siempre va a existir la contingencia de que en una investigación que puede llevar a cabo la SUNAFIL, se le puede aplicar una multa por incumplimiento de esa obligación. Entonces, Osmar, eso hay que tenerlo en cuenta para evitar problemas laborales. Me pregunta Juliana si la inspección laboral de la SUNAFIL se abarca al sector público. En el caso del sector público, cuando nos referimos a los regímenes como el decreto legislativo 276, que es de la carrera administrativa, o para el caso de los CAS, ahí la verificación se lleva a cabo en función de lo que dicte servir. Esa es la entidad que en última instancia se encarga de determinar los criterios para el examen o evaluación de los cumplimientos laborales en el sector público. Entonces, Servir es para el sector público y SUNAFIL se aplica exclusivamente para el sector privado. Jessica pregunta, en el caso de una municipalidad le recae una multa por no pagar la remuneración mínima vital, bueno, obviamente le tocaría una multa. Entiendo que en la municipalidad hay varios regímenes, por ejemplo, en el caso de los obreros municipales, la ley orgánica de municipalidades indica que los obreros van a estar sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Entonces, ahí sí, como se está aplicando una normativa privada, podría llevarse a cabo una fiscalización por parte de la SUNAFIL, y si no se paga la remuneración mínima vital, puede haber una sanción. Me pregunta Doris, que es la última pregunta que tenemos el día de hoy, si la empresa no le paga gratificación, ¿qué consecuencias genera? Si la empresa no te paga una gratificación, puedes presentar una denuncia ante la SUNAFIL. Como consecuencia de tu denuncia, la SUNAFIL puede acoger tu reclamo y de esa manera puede llevar a cabo actuaciones inspectivas. Si en las actuaciones inspectivas se detecta que la empresa no ha cumplido con el pago de la gratificación, a pesar de estar obligada a realizarlo, le va a aplicar a la empresa una multa. Si estamos hablando de una empresa que no MIPE, la multa aplicable, por ejemplo, si tú eres la única que no recibió gratificación, sería equivalente a 1.35 UIT, es decir, a 7.222.50. Entonces, esa sería la multa que se aplicaría en tu caso si fuera del régimen general. Bien, entonces, bueno, ya con eso hemos cerrado las preguntas, no hay más preguntas. Y bueno, también, como ya hemos cumplido con el tiempo respectivo, también vamos a cerrar lo que viene a ser la capacitación del día de hoy.
Así que, en primer lugar, agradecer a todos por la asistencia, por las preguntas también formuladas y también agradecer a Aprendizaje Contable por la invitación para llevar a cabo este webinar. Muchas gracias.